de nuestro país, que se ha posicionado inclusive a nivel internacional sobre el tema que se nos va a presentar. El proyecto y la investigación estuvo a cargo del ingeniero, ya lo comenté, Ronnie Alberto Cortés, y se denomina Análisis del uso del Twitter por parte de candidatos a la presidencia. Me imagino que en El Salvador. Ok, entonces lo dejamos a usted con la exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio y les voy a hablar un poco de un tema que está en auge. No sé si muchos de ustedes se han dado cuenta que ahora las campañas se están manejando en forma digital a través de redes sociales, acompañado siempre de los medios tradicionales, ¿verdad? No es un abandono total, sino una nueva forma que busca llegar a más personas. Entonces, el análisis del uso de Twitter por parte de candidatos a la presidencia en El Salvador, en la campaña que recién pasó. Y tenemos en este proyecto, trabajaron miembros de Focus Data, y entre ellos teníamos a la periodista Carla Arévalo, mi persona Ronnie Cortés, y un colaborador de investigación, Kevin Barrientos. Entonces ha sido un equipo integral trabajando en esto durante la etapa previa a las elecciones. Entonces, los objetivos que buscábamos con esta investigación eran la creación de una base de datos, ¿verdad? Es pública, entonces tenemos que buscar los medios para extraerlas de Twitter, porque así manualmente se dificulta toda esta cantidad de información. Entonces necesitamos un proceso que la descargara, procesar y analizar esta información para poder hacer los análisis, y finalmente a través de medios gráficos que sean sencillos de entender, pues expresar las ideas de lo que se está hablando por ahí. La agenda, un poco de lo que vamos a hablar ahora, los objetivos, la metodología, las redes sociales, un poco comentar qué es la minería de texto, es una breve introducción, el uso de la API para este análisis, cuáles son las limitantes que tuvimos, los resultados, las conclusiones y trabajos futuros que tenemos. Entonces, la metodología que utilizamos fue a través de Focus Data del diario de hoy. Nos encargamos de monitorear las cuentas de los tres candidatos, ¿verdad? En ese momento presidenciales, Carlos Calleja, Nayib Bukele y Hugo Martínez, desde el 2 de octubre hasta el 30 de enero, la que cubría todo el periodo de la campaña, que ellos tenían la libertad de empezar a expresar sus ideas, opiniones y toda esta temática. Se descargaron un total de 8.113 tweets. Pueden ver que es una producción que está alta, ¿verdad? Entonces se están utilizando un poco las redes. Y tenemos, haciendo una síntesis de los primeros análisis, ¿verdad? Las primeras observaciones, vemos que el 70% de la información producida en esta red social fue por el candidato Bukele en ese momento. Entonces, comparado a los otros dos candidatos, pues es bastante, ¿verdad?, la información que se estuvo presentando. Se pudo ver en el proceso que había un enfoque bien digital, la utilización de estos medios y la forma en que se estaban utilizando. También teníamos la recolección, inicialmente se pensaba hacer semanalmente, pero algunos candidatos no posteaban información suficiente, entonces lo dejamos a 2 semanas para que los análisis fueran concisos. ¿Qué quiere decir esto? Que con poco texto pues no se aclaran tanto las ideas, sino que sabemos que mientras más información tengamos, mejores son los análisis que se tienen. Entonces dejamos este proceso de 2 semanas y ahí sí pudimos recolectar mejor información. Las redes sociales hay muchas de diferentes tipos: fotografías, videos, interactivas, contenido dinámico. Entonces podemos ver esta pequeña imagen que nos hace una síntesis de todo el globo que hay. Posiblemente muchas de esas no se usen en el país, otras sí. Entonces nos enfocamos de toda esa masa que está ahí de redes en Twitter. ¿Por qué en Twitter? Pues porque esta herramienta ya está enfocada, su visión fue esta de que usted pudiese tener opiniones y además de colocar una opinión, una idea, otras personas siguiéndole y interactuar. Entonces la idea es que con mensajes cortos usted dé un debate corto, simulando una comunicación de doble sentido, se le llama en ese entorno. ¿Por qué? Usted responde, yo le respondo, me comenta, yo comento, y estamos ahí en tiempo real
si es posible para aquellos que se dedican bastante a las redes, ¿verdad? Solventar dudas o consultas o dar seguimiento a algunas temáticas y algunos debates. Entonces, la naturaleza de la red nos permite hacer este tipo de análisis. Están las otras, como Facebook, sin embargo, esas están más orientadas a que usted coloque bastante cantidad de información, un post, y luego ahí si le comentan o le dan un poco de seguimiento, pero no está ese objetivo de que sea corto y un debate, ¿verdad? Sino que usted puede poner una gran cantidad de textos y luego se empiezan los comentarios que se pueden tomar o no en cuenta en ese momento. No se pueden hacer hilos de conversaciones. Entonces, pero la herramienta, la red social en sí sola no nos dice nada. Entonces tenemos que hacer uso de técnicas de minería de textos, y esto lo que busca es poder procesar grandes cantidades de información, capturar aquellos conceptos o aquellas palabras claves que nosotros no podemos identificar como humanos en esta masa de información que tenemos, sino que necesitamos proceso tanto de memoria, tanto de microprocesador y bases de datos que almacenen esta información. Entonces, parte del procesamiento tenemos la recolección de la información, que es, como les comentaba, la parte que uno decide cómo lo hace, qué herramienta, de qué fecha hasta qué fecha. Lleva cierto proceso porque es parte del análisis que uno tiene que ver para que los resultados sean adecuados. Si no tenemos esta parte inicial, se nos complica lo demás. Las personas que conocen un poco la parte del sistema y aún en la vida real sabemos que si recolectamos información errónea, los resultados al final son errores o cosas que no tienen utilidad. Entonces es una parte bien delicada. Luego la tokenización, que quiere decir tomar las palabras. Esto ya necesita un poco de comprensión del lenguaje natural o el que usamos los humanos para seleccionar aquellas palabras de peso o que son importantes, dejando a un lado aquellas palabras vacías o de vinculación, como por ejemplo de, desde, hasta, entonces, que se utilizan inmensamente y solamente sirven de vínculo, pero no nos dan peso a la información que queremos recolectar. Entonces nos llevamos a esa etapa. Luego tenemos la de stemming y lemmatization, que para reducir aún más la cantidad de palabras trata de crear a la raíz, por ejemplo, saltar, saltando, saltemos, saltó, saltará, saltaste. Para reducir todo este diccionario solo utilizamos la raíz saltar. Esto lleva un poco más de consumo de memoria porque se tiene que procesar, pero si las bases de datos son inmensas, reduce esta cantidad. Entonces nos ahorramos espacio y luego facilitamos el almacenamiento. Entonces ahí depende el criterio de lo que se quiera hacer, si queremos mucha más cantidad de información o si nos importan todos los tiempos, porque también como humanos entendemos que no es lo mismo decir ella saltó a ella saltará. Entonces todos estos verbos también nos dan información importante. Entonces ahí depende el criterio que usted tenga para decidir qué tipo de análisis quiera hacer. Entonces no está sujeto. Por eso es que todos estos procesos pueden hacerse en ese orden, cambiarse, ponerse o no. Entonces los únicos que se mantienen son la recolección de textos y la creación del corpus o ya una estructura que puedan entender las computadoras. La primera y la última se mantienen y las demás uno decide el orden o si es posible agregar más si requiere un lazo de realimentación. Entonces, una parte importante, la limpieza de textos. Hemos visto que en Twitter hay una gran cantidad de información, ponen URLs, ponen stickers, emoticones, fotografías, o que en algunas veces por la limitante, siempre que les comentaba, dejan a media las palabras. Entonces, o los enlaces a medias porque no nos alcanzan ahora que hay 240 caracteres, antes eran 128, es una idea bien concreta. Se quedaban a medias, palabras vacías, caracteres especiales, hashtag, signos de puntuación y otro aspecto muy importante es, que quiera o no influye, es la ortografía. Entonces ahí esta es una parte que se nos complica porque hoy en día vemos que por la velocidad o por comodidad a veces ya no utilizamos el que, sino que usamos la K, nos tomemos la C o por error ponemos la S por la Z. Entonces eso nos está afectando un poco la parte de los análisis, que la ortografía se está distorsionando un poco por la misma naturaleza de la red, ¿verdad? Que sean cortos. Entonces es parte de lo que hay que considerar. Ahora, el uso de la herramienta, tenemos que crearla en Twitter, validarnos, tener una cuenta,
autenticarnos y ellos evalúan, le hacen un par de preguntas y le dicen para qué quiere usar la herramienta, cómo la va a utilizar, y ya cuando la validan ya puede utilizarla. Entonces aquí está el vínculo que ustedes pueden seguir por si quieren hacerse ya sus cuentas de desarrolladores. Un problema de esta API para nosotros y un negocio para Twitter que se dio cuenta que se podían hacer análisis de la información que ellos estaban colocando y se dieron cuenta que otras personas la estaban utilizando para hacer campañas y para promocionar productos. ¿Qué hicieron entonces? No podemos quedarnos con toda esta base de datos guardada, vendámosla. Entonces ahora, cuando se inició los primeros análisis, teníamos más libertad de descargar la información. Ahora ya hay un límite. Ya le dice si usted quiere ser estándar, si quiere ser premium y si quiere ser enterprise. Entonces, si se fijan, no hay un precio definido porque es otra cosa que evalúan y le dicen, depende de qué tanta información van a manejar, así le vamos a cobrar. Entonces, un buen negocio el que han hecho porque no es precio fijo, sino que depende de sus necesidades, así le vamos a cobrar. Nos ayuda también porque si usted dice, yo solo quiero poquito, pago un poquito. Si yo quiero bastante, pago más. Entonces, ahí es un juego de negocio que ya las empresas están viendo que es importante. Entonces nosotros para hacer la prueba nos quedamos en la gratuita y podemos ver que se limita a hacer búsquedas solamente de 7 días. Entonces tenemos que hacer lazos que estén descargando segmentos de 7 días en la red. Guardamos información de una fecha que solo cubra 7 días. Entonces ahí ya podemos ver, pero para demostrar el funcionamiento y ya va con ciertos procesos ahí de enlaces, nos saltamos esa seguridad. Hace un poco más lento el proceso, pero bajo criterios de evaluación y de investigación se prueba el proyecto y luego cuando es funcional se puede pasar a esto ya al pago, ¿verdad? Ahora, lenguaje de programación, utilizamos R. ¿Por qué? Es gratuito, tiene una serie de librerías para visualización, análisis y todo esto. Nos permite descargar y personalizar lo que nosotros queramos. Ahora viene la parte ya de información que obtuvimos. De estos tweets podemos descargar todo esto, el usuario, cuando se creó, el nombre del usuario. Quiero decirles en ese aspecto que a veces cuando uno está subiendo a las redes, solo pone su perfil y empieza a subirlo. Pero no se da cuenta que aquí yo solo tengo unos campos, pero ellos guardan alrededor de 90 variables de sus datos. Entonces toda esta información ellos las tienen y recuerden que cuando una plataforma es gratuita, es mentira, ¿verdad? No es gratuita, los datos usted está pagando con su perfil. Entonces imagínense, yo solo adquirí estas porque nos interesaban, pero hay 90 criterios sobre todo, donde inició sesión, qué celular tiene, hace cuánto creó su dato, qué tanto publica. O sea, ellos pueden hacerse una idea de usted, de lo que le gusta y por qué le gusta también. Entonces, encontramos un par de limitantes. La información podríamos descargar de su candidato de 75,000 seguidores. Podemos decir, bueno, pero yo no tengo ni 3,000 seguidores, entonces esa no es limitante. Pero las figuras públicas sí manejan esta cantidad de seguidores. Entonces, se nos limita, volvemos a lo mismo, tenemos que hacer lazos que nos da 6 minutos de retraso, entonces mientras más seguidores tenga, más tiempo necesitamos para descargar la información. Ahora, los resultados. Antes quiero comentarles un poco qué son cuentas inactivas y qué dice Twitter sobre estas cuentas. Son aquellas cuentas que no postean nunca y que no tienen información ni tienen nada, solo las crearon posiblemente para conocer la herramienta, no les gustó, o en algunos casos son cuentas creadas automáticamente. Entonces manejamos esa cuenta y empezamos a ver que este es desde el 2010. Podemos ver cómo los candidatos empezaron a utilizar o a crear cuentas, ¿verdad? Entre ellas hay una serie de cantidad que son inactivas y podemos ver que uno de los candidatos tiene mayor cantidad de cuentas tanto activas como inactivas, ¿verdad? Entonces podemos ver que uno sí manejó bastante la red social y los otros pues por aquí se quedan posiblemente utilizando todavía el medio tradicional, todavía no le apuestan mucho a las redes sociales. Entonces podemos ver el movimiento de candidatos, podemos ver también, este es el número de seguidores que han ido. Una cosa son las cuentas y otras son los que empiezan a seguir a los candidatos. Entonces podemos ver aquí, tenemos las cuentas del candidato que ahora es presidente, cómo fue creciendo año con año, mientras que las otras pues se mantienen, y aquí ya en las elecciones un poquito se dieron cuenta que sí estaba impactando el uso de Twitter
intentaron llamar seguidores, pero pues ya era muy tarde. En esto de las carreras, si usted no entra a tiempo, de nada sirve después que corra. Los que tomaron ventaja pues ya lo dejaron. No es como la historia de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Aquí si no empieza desde el principio con todo, al final se queda. Esto pasa en las tecnologías, y creo que muchos aquí en investigación hemos visto que decimos, tengo una idea y la voy a planear, pero quizás mañana o quizás después, y cuando vino a ver usted, hasta ya está un paper publicado de la idea que usted tenía. Esto mismo pasa en tecnología. Si no lo hace en el momento que usted dice que lo va a hacer, ya perdió la oportunidad. Entonces vemos que desde el 2010 se estuvo trabajando en la parte digital. Entonces no fue 1 año ni 2 años de trabajo. Ven que es todo un proceso que se ha seguido. Además, hay algunas cuentas que, como les comentaba, no tienen movimiento, no tienen seguidores, sino que solamente se crearon. Y entre esas cuentas también del candidato que ahora está presidencial, había una gran cantidad que solo fueron creadas y lo siguieron. Entonces puede ser, todavía hay que analizar un poco más a fondo, que posiblemente solo querían saber de ese candidato, ¿verdad? Si solo querían estar al tanto, pues la red nos permite estar al tanto de ciertos temas. Entonces puede ser o que lo crearon la herramienta, lo siguieron y después ya no se movieron, o solamente tenían un interés en ese perfil. Entonces hay que ver esa cuestión más adelante o cómo se va moviendo. Y como les comentaba, podemos ver que en octubre, esto fueron la cantidad de tweets que se crearon. 2 de los candidatos solamente llegaron a 200, 300 tweets, y el otro candidato ya llegaba por 1200 casi. Aquí está en octubre. Y luego empieza noviembre, empieza a subir, ese también. Diciembre quizás por las vacaciones, ya festivo, ya descansemos un rato, ¿verdad?, de paz, bajó un poquito aquí el movimiento. Y de repente en enero, cuando ya se acercaba la fecha final, empieza a postear toda su información. Y podemos ver una gran diferencia de casi el doble de publicaciones en enero. ¿Qué nos dice esto? Que los candidatos empezaron con un flujo de información, luego redujeron, y en la última recha demos todo, ¿verdad? Que hoy sí es el momento y lo último que nos queda. Entonces, hay un pequeño crecimiento también de los otros 2 candidatos, de Calleja y de Hugo Martínez, pero no se compara al movimiento de información que manejó el candidato ahora presidente, ¿no? Entonces aquí, ya con esta información, nosotros ya podemos decir cómo está manejando la red. Ya podemos ver que sí usó estas, y a veces podemos decir nosotros, yo lo vi, yo lo conocí, pero si no tenemos los números para demostrar esto, entonces no podemos respaldar esos movimientos. Y tenemos también algunos resultados. Podemos ver el candidato Carlos Calleja, al principio tenía poco movimiento, un par de palabras, un par de proyectos, y luego ya empezamos a ver qué significan estas nubes, la cantidad de palabras que se han utilizado, y el tamaño significa cuántas veces lo ha utilizado. Entonces podemos ver que al principio había poco movimiento, ya después ya había una gran difusión de propuestas. Entonces como que dijeron, creo que sí, este es un medio que tenemos que utilizar, utilicémoslo ahora, que todavía hay un par de días para ver qué se puede hacer. Y hay un movimiento, ¿verdad? Hay un cambio de las propuestas que se están haciendo. Y tenemos el candidato Hugo Martínez. Podemos ver que desde un principio él ya tenía una propuesta y se mantuvo bajo ese criterio. ¿Qué nos dice esto? Que hay 2 formas, hasta ese momento, 2 formas de visualizar. Una es, empezamos con pocas propuestas y luego vamos creciendo y vamos cambiando y vamos viendo las necesidades. El candidato eso fue lo que utilizó, mes a mes o semana a semana. Él iba haciendo un tema y decía, hoy es este tema, mañana es esta propuesta, y así iba semanalmente cambiando la propuesta. El candidato Hugo Martínez desde un principio ya tenía su propuesta y la mantuvo en el transcurso del tiempo, con pocas variaciones. Podemos ver que casi es muy similar la nube, teniendo en el centro sus cuentas que le colaboraban. Y luego tenemos al candidato que de igual manera, desde un principio él utilizó la red. Desde un principio había una gran cantidad de información, y además de esa cantidad de información había una gran cantidad de palabras o gran cantidad de temas que estaba manejando. Entonces ya estaba dando a entender un montón de propuestas a través de la red social. Entonces, ahora las conclusiones a las que podemos llegar: el análisis de cuentas en un determinado tiempo puede ser utilizado para evaluar las tendencias o evoluciones de la propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos agarramos de estas herramientas, yo puedo ver
quiénes me están siguiendo, cuánto me están siguiendo, qué tipo de perfiles me están siguiendo, cuál es la calidad de estos seguidores para yo llegar a ellos, y además ver mi impacto sobre mi campaña o mi marca en el tiempo, ¿verdad? O sea que si yo vendo un producto, utilizo esta herramienta y empiezo a ver si está fallando o si va bien, si le gusta, o puedo ver al competidor también cómo es que él está mejorando y qué puedo retomar yo, y usar estas nuevas redes, ¿verdad? Además podemos ver que en algunas ocasiones nos podemos encontrar con contenido muy diverso que apunta a otras cuentas y otros temas. Eso también nos pareció importante porque había hashtag, entonces tenemos que hacer más a fondo estos análisis para ver una mayor cantidad de temática que estaba manejando. En los tweets a veces solamente ponen una campaña, un término se repite muchas veces, pero esto nos está llevando a otras temáticas y hay que retomarlo también. Trabajo futuro, análisis de sentimiento, ver cómo se manejan las campañas. Todavía nos queda para futuras ocasiones ver si son, estamos planeando en hacer propuestas para ver si son campañas de alegría, campañas de odio, ¿verdad? Muchas veces podemos ver que los diálogos que se utilizan no son tan conciliadores, ¿verdad? Sino que son un poco conflictivos, entonces todavía falta ver esas tendencias. O si se pueden clasificar en temáticas, por ejemplo, propuestas, planteamientos, situaciones sociales, problemáticas de ese momento y si van cambiando en el tiempo. Y tenemos también la comparación de uso de redes sociales y resultados obtenidos. Ahora ya sabemos los resultados. Sabemos que el uso de estos medios generó un impacto en los resultados finales. No sabemos todavía qué tanto fue poco, fue mucho, no lo sabemos, pero hay un resultado y una tendencia. En otros países también se están utilizando las redes para proponer nuevas temáticas o sus campañas políticas. Tenemos además, como les comentaba, seguimiento de temas con el uso de hashtag. Es más a fondo todavía y se hace más grande el análisis porque cada hashtag podría ser simulando a un candidato, ¿verdad? Cada hashtag puede ser una temática, pueden ser cientos y miles de tweets, entonces se tendría que dar seguimiento a todas estas problemáticas. Y la cantidad de los contenidos, ¿verdad? Como les decía, qué tan realmente podemos sacar información de esas propuestas o si solo es información para llenar espacios. Entonces, esta es la información que les traía. Le dejo ahí el logo para ver si hay unas preguntas. Me dicen que ya está el tiempo, entonces no sé si hay preguntas.